Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos, bienvenidos una vez más a este servicio, a esta transmisión. Bienvenidos una vez más a compartir todos hoy este día especial, este encuentro especial. Nos hemos reunido, como siempre, para compartir, aparte de nuestras expresiones de alabanza y reconocimiento de las cosas espirituales, y nos hemos reunido para estudiar la Torá, estudiar la palabra, estudiar la Biblia y para compartir juntos algunos pensamientos bíblicos. Y wow, hoy sí que tenemos cosas para decir, para compartir, porque ha acontecido muchas cosas durante esta última semana, estas últimas 2 semanas. Tuvimos la semana de Pesaj, de Pascua, que coincidió, normalmente se rozan y coinciden, también con la semana de la tradición occidental donde se celebra la Semana Santa, lo que llaman la Semana Santa, o la semana también de la Pascua, ¿no? Y durante estas fechas ocurrieron algunos episodios que es imposible no fijarse en ellos, es imposible no quedarse ahí pensando un poco. La semana pasada eh, ocurrió un evento relacionado con el Dalai Lama, el líder principal de, de, una tradición espiritual ajena a la nuestra, por supuesto. Pero un evento realmente bochornoso, ¿no? Cosas lamentables que ocurren, cosas que pasan en donde se vio involucrado un niño, el líder le pide al niño, el niño le pide que si puede acercarse y darle un abrazo, y el Dalai Lama en un ataque de qué sé yo, de empatía, de cariño, dice, claro que sí, bien, no solo puedes darme un abrazo, puedes también besarme. Y el niño está ahí, ya se pone nervioso, el niño quiere un abrazo, ya, es un líder espiritual, el más importante de su tradición. Y el niño se queda como dudando, lo beso, no lo beso, y se le acerca, le pide el beso en la boca, después le pide otro montón de cosas, no quiero detenerme en estos detalles, no vienen al caso, no le veo sentido, pero bueno, mucho se ha dicho, mucho se ha discutido, he visto videos haciendo críticas, señalando, por supuesto que participamos dentro de los que se levantan como diciendo, eso no está bien, no puedes obligar a un niño a que haga algo, esto ya incurre en abuso, es notorio en el video que el niño está incómodo, claro que sí, aparte que es lamentable la cantidad de personas que estaban ahí presentes y no solo que no hacen nada para evitar esto, es difícil, entendámoslo. Es un montón de adeptos a este señor, a esta enseñanza, a su cosmovisión y demás. Y aparte en público, pues no era tampoco fácil. Pero no solamente que no se levantan a defenderlo al niño, sino que además agregan burlas, agregan risas, agregan incluso aplausos por todo lo que está sucediendo. Y bueno, bastante mal. Pero como le digo, no me quiero quedar con eso. Esto no es un video más de crítica a ese asunto. A lo que yo quiero ir es al aprovechamiento que se está haciendo, que he visto que se hace de parte de, ay, ¿cómo le llamamos? Creadores de contenido, difusores, influenciadores, líderes de opinión, hoy hay esto, líderes de opinión, o sea, gente que sobresale por opinar y mover las opiniones de otros. Pero he visto contenido y a creadores de contenido de este tipo que tienen otra cosmovisión, otra ideología, otra tradición religiosa distinta a esta del Dalai Lama, y aprovechándose de la situación para mostrar la inferioridad moral y espiritual de aquella tradición con respecto a la suya propia, el que hace el video. Y bueno, yo analizo y como digo, vuelvo y reafirmo, me opongo, nos oponemos en muchos lugares y la verdad que ha sido pocas las voces de líderes importantes manifestándose sobre el asunto por todo lo que esto implica a nivel político, ¿no? Pero nos sumamos a los que dicen esto no está bien, es un abuso contra el niño y ocurrió públicamente, muchos dicen que no puede ocurrir en lo privado, bueno, ahora no nos vamos a quedar ahí, pero al margen de eso, noto esa tendencia natural a veces, no sé qué tan natural, pero esa tendencia humana a estar confrontando mi posición, mi ideología, mi estilo de vida, mi tradición, mis creencias con la de otros. Y a la menor medida o mayor que se presente algo deplorable,
en las otras tradiciones, en los otros grupos, en las otras formas de visión de la vida, inmediatamente como que aprovecho la oportunidad para afirmarme y convencerme de que sí, definitivamente yo estoy en el punto que es, en el lugar que es, en lo correcto, en la tradición correcta, en el grupo correcto, para mí o para hacerlo público, y entonces empezar a demeritar las otras formas de ver la vida, las otras tradiciones, como de alguna manera realzando que la mía sí es la correcta. Y yo pienso, ¿hasta cuándo nos va a acompañar esta tendencia? Ya dijimos, eso está mal, muy claro está de que eso que ocurrió allá estuvo muy mal hecho, pero ¿hasta cuándo esa tendencia de aprovecharse de cada que alguien, otra persona, otro grupo, otra religión, otra creencia, otra ideología, otra secta o lo que fuere, haga algo malo para nosotros aprovechar y como decir, esto sí va a validar lo que yo ando? ¿Qué tan poca certeza tenemos de aquello en lo que estamos, que necesitamos andar confrontándonos y aprovechando cada situación? Y curioso que esta semana, precisamente, en la porción semanal, en la parashá Shemini, que al español es octavo, ¿sí? Ya les he dicho, ya he bromeado bastante con eso, no eran muy buenos aquellos sabios que pusieron los títulos a las porciones. Uy, el título de este libro, octavo, uy, tengo una ganas de leer un libro que se llama octavo, pero bueno, dejemos el chiste ahí. Y la parashá Shemini, octavo, porque tiene que ver con al octavo día, dijo Moisés a su hermano Aarón, lo llamó y le dijo tal y tal cosa. Tiene que ver con eso. Pero en esta porción, Shemini, octavo, que está en Levítico, libro de Vaikra, capítulo 9, versículo 1, hasta el capítulo 11, versículo 47, nos encontramos con un dato, no curioso, sino con un dato muy interesante acerca de, bueno, el oficio que están haciendo los sacerdotes y demás. Habían pasado 7 días, de la última porción que estuvimos estudiando, había instrucciones precisas. Bueno, Aarón y tus hijos se van a internar aquí 7 días, no van a salir, porque en estos días se tienen que purificar, elevar espiritualmente, luego de eso van a salir a hacer las ofrendas correspondientes. Bueno, al octavo día ya llegó, les dijo, acércate al altar, haz esto y aquello. Bueno, pues ahí vamos, ¿no? Levítico 9, versículo 7, sobre el inicio de la porción, no específicamente donde empieza en el 9.1, pero Levítico 9.7 dice, y dijo Moisés a Aarón, acércate al altar y haz tu expiación y tu holocausto, y haz la reconciliación por ti y por el pueblo, haz también la ofrenda del pueblo, y haz la reconciliación por ellos, como ha mandado el Eterno. Entonces se acercó Aarón al altar y degolló el becerro de la expiación, que era por él. Bendito sea el Eterno, donador de su Torá. Amén, be amén. Baruch Hashem. Este pasaje me hace meditar mucho en un pasaje de los escritos apostólicos. Pasaje de los escritos apostólicos, por allá en Hebreos capítulo 7, en donde el autor bíblico está convocando la atención del pueblo acerca de estos hechos. Probablemente se estaba refiriendo a este texto en particular de Levítico, o probablemente al de Yom Kippur, que aparece más adelante, por allá unos 7 capítulos más adelante, capítulo 16 de Levítico, donde se dice que, bueno, el sumo sacerdote tenía que hacer expiación, primero por él y luego por el pueblo. Entonces, en ese contexto, el autor a los Hebreos, algunos dicen que Pablo, el autor a los Hebreos, explica, se agarra de este ejemplo de lo que es el sumo sacerdote y lo trae para explicar la vida sacrificial de Yeshua como un servicio sacerdotal agradable a Dios. Y bueno, dice Hebreos 7:26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Bien, pasaje muy interesante, un pasaje muy bonito, pero quiero que nos quedemos en un pequeño detalle. La forma en que se lo predica a este texto y a varios por el estilo. Nos convenía un sumo sacerdote así, ¿no? No como los sacerdotes de aquel tiempo, no como aquellos sumos sacerdotes que había antes, que tenían que primero presentar ofrenda por sí mismo, sacrificio por sí mismo y luego por el pueblo. Este no tenía necesidad cada día de hacerlo, porque, digamos, fue santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores.
si bien, no le quiero dejar dudas en la cabeza. Dejémoslo ahí. Perdónenme que ya lo mencioné. Perdónenme, lo hablamos después en privado, me escribe, viene a mi casa, qué sé yo. Pero hay un detalle del texto ahí que pudiéramos, permítanme, borre esto del cassette y sigamos adelante. Lo cierto es que lo está contrastando, ¿no? Y dice, nos convenía un sumo sacerdote así, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos, no tenía necesidad cada día como aquellos. Entonces, en esta comparativa, no tenía como aquellos. He escuchado todo tipo de predicación. ¿Se dan cuenta? El sacrificio perfecto. Aquel no. Esos sacrificios viejos, esos sacrificios mandados a recoger, esos sacrificios, o sea, casi que te lo ponen como que es basura, ¿no? Eso era una basura religiosa, espiritual. Ahora sí tenemos, porque miren, y el poder de Jesús, de Yeshua aquí es manifestado, porque esto sí es lo que es, lo otro era mentira o qué sé yo. Y lo he escuchado predicar con ese tipo de pasiones. Porque, insisto, hay una tendencia a que aquello en lo que yo estoy, necesito estarlo confrontando con aquello en lo que no estoy para encontrar razones por las cuales validar las decisiones que tomé, porque como que pareciera que aún hay dudas ahí, o yo no sé por qué, pero esa tendencia. Y lo primero que hay que decir en este punto es que este tema de estar buscando modelos, grupos, partidos, sectas, ideologías, etcétera, etcétera, religiones, para competir y quedar como mejores que estas que buscamos, es una absoluta pérdida de tiempo. Esto no conviene en lo absoluto. Es más, el apóstol Pablo, apóstol de Yeshua, de Jesús, sugiere un único escenario en el que podría verse una especie de comparación. Esto no conviene de ninguna manera, no anden en peleas, en discusiones. Pero hay un único escenario en el que pareciera que el apóstol sugiere un escenario para compararse. Dice Filipenses 2:3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Significa, si te vas a comparar, si vas a buscar un objeto de comparación, hazlo con un único objetivo. Encontrar que tú eres inferior, que los demás están como superiores a ti mismo. Esto no es una oda a la baja autoestima ni nada que se le parezca. Es un asunto de, claro, lo dijo el apóstol, ¿no? Pues no tengo que ponerme a inventar cosas. Dice, con humildad. Es un asunto de trabajar la humildad. Si te vas a comparar con alguien, considera siempre el otro como superior a ti mismo. Significa que él siempre va a tener algo que agregarte. Nunca vas a estar en el nivel de él porque él tiene cosas que tú no, aunque sea su pequeñez. Aunque sea su insuficiencia con respecto a tu autosuficiencia. La insuficiencia de él es algo que tú no tienes, por lo tanto, está superior porque no tienes acceso a él. O sea, el punto ahí es llevarnos a un escenario en donde si te vas a comparar, considera al otro como superior. O sea, no convienen las comparaciones. Ese no es el método. Empezando que el texto de Filipenses dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. ¿Qué es lo que buscas? ¿Qué es lo que buscan esas comparativas? De, no, ¿se dan cuenta lo que hizo tal líder? Mire, eso es porque es de esta religión, porque es que la correcta es esta. Hacer leña del árbol caído. Ya se cayó el árbol. Va a sufrir sus consecuencias. Pero deja de aprovecharte. Deja de hacer leña. ¿O qué es lo que estás queriendo validar? Pero ya que hablamos de hacer, porque el apóstol es claro cuando dice, nada hagáis por contienda, por vanagloria, permítame mostrarle un detalle de nuestra porción, un detalle muy importante, un detalle muy concluyente. Dice Levítico 9:22, ahí mismo, en el texto de la parashá, leímos 9, 7 y 8, ahora vamos al 9, sáltese un versículo hasta el versículo 22. Dice la escritura, después alzó a Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. O sea, el sacrificio que le está diciendo Moisés, bueno, acércate al altar, haz el sacrificio y todo esto, acércate y hazlo. Él lo hace. Y después de mecer la espaldilla, usted debió haber leído durante la semana la porción, pero dice que después de esto, después de hacer su sacrificio por sí mismo y por el pueblo, dice que alzó sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. Alzó sus manos y lo bendijo. Después de hacer, ¿con qué? Hacerla con sus manos.
de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz, descendió. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo. O sea, primero Aarón bendice solo, luego entra Moisés y Aarón en el tabernáculo, y desde ahí los dos bendicen, y salieron y bendijeron al pueblo, y la gloria del Eterno se apareció a todo el pueblo, y salió fuego delante del Eterno, y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Escuche, hay muchos detalles aquí, voy a tratar de ir uno por uno sobre ellos. Aarón bendice con sus manos, con las manos que antes estuvieron sacrificando, que antes estuvieron haciendo. Con esas manos bendice Aarón. Unas manos de por sí milagrosas, sobrenaturales. Explica la tradición que Aarón recibió un cambio, sus manos fueron cambiadas sobrenaturalmente. Yo sé que estas tradiciones, estos midrashim suelen sonar para algunos como raros, como extraños, pero no se crea. Incluso modernamente, ahorita con el tema del avance, ¿no? de la ciencia, han encontrado algo que han llamado el gen Aarón. En el cromosoma Y o Y de la gente que dice ser de la casta arónica, han estado estudiando, esto ya hace unos años, unos varios años, y encontraron una alteración, algo distinto en el cromosoma Y de la gente de la raza arónica. Incluso hubo polémica en Israel porque al descubrirse quién era de la casa de Aarón y todo esto, había como discusiones entre los ortodoxos por no dar permisos para casamiento a los de la familia arónica con cualquiera, porque ustedes saben que la Torá tiene sus regulaciones. Un sacerdote debía casarse solo con cierto tipo de personas y demás. Entonces hubo esta polémica. El asunto es que la ciencia, confirmando de alguna manera lo que esta tradición dice, ¿no? Las manos de Aarón fueron cambiadas para ministrar, fueron cambiadas para bendecir. Las manos, con lo que hacemos. ¿Qué son las manos? Las manos es lo que hacemos. Con las manos actuamos, obramos. Con esas no solo actuó Aarón, sino que bendijo. ¿Qué le quiero decir? Bendices mucho más haciendo que diciendo. Mucho más actuando que hablando o inventando cualquier tipo de teoría, peleas imaginarias que te inventas con el único ánimo de parecer superior ideológica, filosófica, religiosa o moralmente. Y esto no conduce a ningún sitio bueno. Esto no conduce a ningún sitio bueno. El apóstol, mismo Pablo, le recomienda a Timoteo, su hijo espiritual, su ayudante, su aprendiz, le dice en 2 Timoteo 2:4, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras. Oh, cuánta falta nos hace escuchar a Pablo y leerlo, pero bien leído, no escogiendo qué queremos leer, no escogiendo qué versículos, sino toda la profundidad de su enseñanza, ¿no? Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Wow. Esto se merece leer de nuevo, ¿cierto? Recuérdales esto, o sea, ya él lo había dicho, pero se les había olvidado. Exhórtales, o sea, anímales delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual no aprovecha para nada, sino que es para perdición de los oyentes. Pienso, si en la opinión de Pablo, estar discutiendo sobre palabras, estar contendiendo sobre si se equivocó, si no, mire la palabra que usó, eso es malo. Pienso en ministerios, se hacen llamar a sí mismos ministerios, grupos televisivos, de la internet, congregaciones locales, que hacen llamar ministerios a movimientos de difusión masiva que circulan únicamente alrededor de ¿por qué está equivocado el líder religioso X cuando dijo tal y tal cosa? ¿Por qué no puede ser llamado un verdadero creyente tal y tal líder? ¿Por qué tal cantante gospel perdió la sana doctrina? ¿Por qué este no es un verdadero apóstol de Jesucristo? ¿Por qué este no es un verdadero líder de los judíos? ¿Por qué el judaísmo está equivocado? ¿Por qué esto y aquello? Ahora, de las otras cosmovisiones, me he estado dando cuenta, lamentablemente, que han estado surgiendo neófitos, novatos, también que van y estudian 2, 3 cosas de sus propias tradiciones y vienen también a hallar, ¿por qué el cristianismo está equivocado cuando tal? ¿Por qué el mesianismo está equivocado cuando tal? La opinión de Pablo sobre esto era, enséñenles que con esas contiendas de palabra no llegan a nada.
No, pero aquí hay que defender la sana doctrina para que escuchen la verdad. Escuchen la verdad, que el que escucha este tipo de cosas, dice Pablo, se pierde. O sea, esto es para perdición de los oyentes. El que escucha no se edifica. El que vive consumiendo, sí que hay gente que le encanta consumir ese tipo de... Hay un morbo ahí en descubrir cuándo se equivocó. Uy, necesito que se equivoque alguien. Porque una voz interna me dice que no solamente yo me equivoco, que no solamente yo peco, que no solamente yo hago lo malo. Entonces, en la medida que el otro se equivoque, ay, como que descanso. Uy, no soy el único. Por eso hay una fascinación por consumir ese tipo de contenidos. Contenidos que, en la opinión de Pablo, contiendas de palabras, no conducen a nada. Solo a la perdición de los oyentes. Eclesiástico, un libro considerado apócrifo, pero tiene una frase de sabiduría muy bella también que dice, no te metas, esto es Eclesiástico 11:9, no te metas en asuntos ajenos, ni discutas con gente malvada. Bárbaro, ¿verdad? Ok, viste, está mal, lo que hizo el Dalai Lama está mal, bien. Hay que señalar lo que está mal, claro, no podemos participar de eso. El abuso contra los niños es algo sobre lo que nos tenemos que manifestar todos. De acuerdo, de acuerdo. Pero ahora te vas a empezar a meter en asuntos ajenos. ¿Se dan cuenta por qué esa tradición no? ¿Se dan cuenta por qué esa religión no? Bueno, si vamos a ser honestos, cuando los de nuestra propia tradición, cosmovisión, ideología o lo que tú quieras, cometen errores así o peores, a veces abusos más grandes, ¿por qué no salimos a decirlo? No, hay que mejor, está mal, claro que está mal, pero mejor guardar prudencia, no decir nada por testimonio, para no dañar a los otros, para no dañarles el corazón. Porque este representa mi visión y me da rabia y quisiera ir a ahorcarlo porque está haciendo quedar mal mi secta o lo que fuere, pero no me atrevo a decir nada porque como que pierdo credibilidad, y es por eso que cada vez las grandes organizaciones religiosas pierden credibilidad y cada vez más los individuos buscan conexión personal. No estoy diciendo que van a desaparecer las congregaciones, de hecho sí. Eso no lo dije yo, lo dice la Biblia, los escritos apostólicos, Yeshua, la Torá, todo, ¿no? O sea, el mundo nuevo que viene no vamos a girar alrededor de religiones, vamos a girar alrededor de lo divino, Dios, su Mesías, los grandes patriarcas bíblicos, todos los que vamos a participar de eso, pero no alrededor de sectas, ¿no? Pero bueno, no es el punto. Hasta se me fue de la cabeza el tema, por estar bromeando un poco. Pero lo que le quiero decir es, ¿cuál es el provecho? O sea, se equivocaron y se siguen equivocando y se van a seguir equivocando muy probablemente. Pero no te metas en asuntos ajenos. Deja los de su secta, los de su religión allá. ¿Vas a hacer crítica? En todo caso, haz autocrítica. Manifiesta lo malo que hay en tu visión. Como dicen por ahí, la ropa sucia se lava en casa. Ahora, si los considera malos, ¿qué dice Eclesiástico? No te metas en asuntos ajenos, ni discutas con gente malvada. Los consideras malvados, malos, no discutas con ellos. O sea, ¿cuál es la intención? Lo primero que debimos haber aprendido de Aarón es que haciendo es como se logran las cosas, no hablando. La tesis del autor a los hebreos es la misma. Dice, nos convenía un sumo sacerdote así, no como los de antes. O sea, porque los de antes tenían su función, pero nos convenía que luego se manifestara uno así. O sea, en todo caso es uno que hace o que habla, ¿no? Es hablando, es haciendo como se logran las cosas, no hablando. Pero lo segundo es que cuando hacemos, la gloria de Dios es manifiesta. Es cuando hacemos, cuando se manifiesta la gloria de Dios. Leímos, después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. Y después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz, descendió. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo. ¿Cómo? Muy probablemente como había hecho Aarón, también extendiendo sus manos. Acuérdese que vamos a leer más adelante en el ciclo de la Torá, por allá en Números 6, que a Aarón se le da una forma de bendecir al pueblo. La famosa bendición arónica, Yevarejejá, extendía su mano hacia el pueblo y bendecía así, tal y tal y tal. Pero dice, entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo, y la gloria del Eterno se apareció a todo el pueblo. Y salió fuego de delante del Eterno y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros.
Maravilloso, ¿verdad? Glorioso. Esto de que descendió fuego, ¿cuándo descendía el fuego a consumir el holocausto? Cuando el holocausto era acepto delante de la presencia divina. Entonces, a donde yo quiero ir es, ¿se dan cuenta? Necesitábamos un sumo sacerdote así, porque eso que se hacía antes, eso no era lo que le agradaba a Dios, le agradaba era esto. Como no le agradaba a Dios, no descendió el fuego del cielo y consumía el holocausto. De hecho, estaba prometido. Si usted lee al comienzo de la porción, así dice, después de esto, en el día octavo, Moisés le dijo, vengan y tal, porque van a ofrecer el sacrificio, Y Levítico 9:4, la segunda parte del versículo dice, porque el Eterno se aparecerá hoy a vosotros. Esto era lo que estaba prometido, que el Eterno se iba a aparecer si Aarón y sus hijos hacían el sacrificio como correspondía. ¿Qué hicieron ellos? Hacer como correspondía, no decir como se correspondía. No vinieron a decir, no, mire, es que a Dios se lo sirve, es así, y solamente así, y así. Esta es la ortodoxia de cómo se sirve a Dios, solo litúrgicamente debe ser así, así. No se paró a darle clases al pueblo de cómo se sirve. Sirvió, fue y ofició, fue y sacrificó. Y ante esa actitud y ante ese actuar de Aarón, entonces ahí desciende el fuego divino. Aarón actúa, luego bendice, dice bien al pueblo, e inmediatamente la presencia del Señor desciende, consume el holocausto, les dice, esto era lo que yo quería, lo acepta, y el pueblo no tiene que hacer otra cosa que alabar y postrarse sobre sus rostros. Esto es reconocimiento de lo divino. ¿Cómo el pueblo va a reconocer a aquel a que predicamos? ¿Cómo el pueblo va a reconocer a aquel a que anunciamos? Parándonos a decir cómo mi forma de ver la vida, la espiritualidad, la religión, la sociedad, lo que usted quiera, es mejor que la de las otras sectas, de las otras religiones o los otros grupos. No, no. El pueblo va a entender aquel a que yo anuncio cuando me vean cómo lo sirvo. Uf, está bueno eso, ¿ah? Está bueno eso. Pero es que el sacerdocio y el sacrificio de Yeshua fue más grande y superior. Bueno, sí, anunciémoslo. Pero ¿cómo? Superior y yendo a mostrar cómo lo otro no sirve para nada. Además, de eso se trataba, ¿no? De que fuera un sacrificio y un sacerdocio superior a los otros. Ese era su encargo, ese era su llamado. Si Aarón hubiera sido perfecto y no hubiera tenido que hacer sacrificio por sí mismo, pues sencillamente hubiera sido lo que estaba llamado a hacer Yeshua. Y ya no hubiera necesidad de que otro viniera a hacerlo porque ya hubiera habido alguien que lo hacía. Pero Aarón cumplió en su llamado desde su insuficiencia. Yeshua vino y cumplió desde su absoluta suficiencia lo que le correspondía hacer. Por eso Aarón no es Yeshua ni Yeshua es Aarón. Aarón fue Aarón y Yeshua. Yeshua tenía su propio llamado y sí que lo cumplió a cabalidad. Del mismo modo Aarón. Aarón tenía un llamado y como lo cumplió, vino el fuego de Dios. Y la enseñanza aquí. Cada uno tiene su posición. Dios no se equivocó al hacer almas que nacieran en la India, o en la China, o en la Europa Occidental, o en África, ya bien al sur, o aquí en América Latina. A cada uno lo hizo en su lugar. Y si cada uno es fiel a su llamado en su lugar y muestra las bondades de lo que ha entendido por su llamado, su sacrificio, su propia cosmovisión de vida y demás, eso atraerá a los que tenga que atraer. El punto es que mientras muchos de nosotros nos la pasamos pensando y comparándolo, y digo pensando aquí porque muchas veces tal vez no somos de los que nos levantamos a hacer videos, ¿no? Mire cómo se equivocó este líder, cómo se equivocó el líder de esta religión o de esta misma religión que yo practico pero de otra secta, para mostrar que aquí incluso internamente también hay divisiones, hay escalas de superioridad. Muchos tal vez no nos la pasamos haciendo esos videos, pero en la mente sí nos la pasamos comparándonos con otras creencias, con otros sistemas de pensamientos. El llamado de nuestros padres, de los patriarcas, de los padres de nuestra fe, es a salir de nuestras falsas peleas. No falsas porque nadie nos ha declarado la guerra. La guerra nos la declaramos nosotros y nos inventamos un enemigo y lo disfrazamos y lo ponemos. ¿No ha visto esto? En esos falsos debates, esas falsas enseñanzas que salen por ahí, intentan tanto reforzar su punto en comparación con otro que crean lo que llaman en lógica muñeco de paja. La falacia del muñeco de paja. Crean, mire, esta es la religión tal, este es el grupo tal, ridiculizan, presentan sus argumentos siempre con tono burlesco, ridiculizado,
y así de fácil, que todos los que me están escuchando solo a mí no escuchan la otra posición, yo quede como el rey y mi forma de ver la vida como la más inmensa sabiduría que exista en el universo. Pero mientras hacemos, nos la pasamos perdiendo el tiempo en eso. El llamado de nuestros padres es a salir de nuestras falsas peleas y a que empecemos a cumplir con lo que a cada uno le corresponde. Es haciendo, no es diciendo. Yeshua, escuche, Yeshua no mandó a convencer a nadie de que su sistema de pensamiento, creencias o filosofías era superior a nada. Él no fue, vayan y convenzan a la gente de que el sistema que ellos practican es inferior y que les traigo el sistema correcto. Él dijo, vayan y hagan discípulos a través de las cosas que yo les he mandado. Vayan y hagan discípulos a las naciones y enséñenles lo que yo les he mandado. La diferencia está en una visión activa, no subversiva, de la realidad espiritual. Toda esta actitud de andar buscando la falla de aquí, la falla de allí y hacer girar supuestos ministerios alrededor de esto, ¿cuándo vas con la propuesta? Oye, saca un momentico para enseñar lo que crees. A ver, yo ya sé perfectamente lo que no crees, sé perfectamente lo que no te gusta, lo que te parece malo, diabólico, satánico, perverso, hereje, apóstata, lo que tú quieras. ¿Me dejas saber un poquito qué es lo que piensas? Esa es la encomienda de Yeshua. Vayan, hagan discípulos a las naciones, enséñenles las cosas que yo les he mandado. No le restreguen en la cara a la gente su insuficiencia, su inferioridad. Pero es que necesitamos ganarnos un espacio y mostrar, mira cómo se ganan los espacios. Pablo le dice a Timoteo en su primera carta 4, versículo 12. Ninguno tenga en poco tu juventud. Ninguno tenga en poco tu juventud. Aquí usted puede cambiar la juventud por tu creencia, la doctrina verdadera que tienes, que te he enseñado, que te han enseñado. Nadie la tenga en poco. Si no, gánate el respeto de los demás. Así, mira. Si no, sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta. ¿Ven cómo liga una cosa con la otra? Ah, ¿quieres ganarte el respeto por lo que dices? ¿Quieres ganarte el derecho a ser escuchado en tus palabras? Pues gánatelo con la conducta. ¿Cuál debe ser esa conducta? Una conducta de amor, basada en el espíritu, en la certeza, en la fe y en la pureza. Ay, Pablo, qué bendición, Pablo. Sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y entre tanto que voy, le recomienda Pablo a Timoteo, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Ah, bueno, aquí nos da una clave Pablo, muy clarita. Porque mire, a veces pienso que tanto empeño por pretender demostrar la superioridad de mi grupo, de mi sistema de pensamiento, de mi ideología, más que demostrarle al otro su error o su equivocación, es por convencerme a mí mismo de aquello de lo que no me termino de convencer. Como que todavía hay dudas internas. Yo sí estaré en lo correcto. Yo sí estaré en la verdad. Porque mire, ayer hablaba con un amigo por teléfono y le decía, hablamos bastante. Y decía, mira, ¿qué busca uno en la vida? 3 formas distintas de llamar a Dios. Uno en la vida, todo ser humano busca amor, felicidad y verdad. Lo que busco no es eso, pero son 3 formas distintas de llamar a la plenitud. Dios es la fuente principal del amor. De hecho, Dios es amor, dice la Biblia. Eso que nosotros llamamos felicidad, sosiego, paz, tranquilidad, plenitud. ¿Quién puede darle a uno eso? Es la sensación de encuentro con lo divino. Y tocante a la verdad, el origen de las cosas, la fuente, el universo, a dónde vamos, de dónde venimos, ¿no? La verdad es aquello que se corresponde con la realidad. El único que tiene eso en absoluto es Dios. Entonces, lo que uno está buscando, lo que uno busca es eso. Esto para decirle, nadie quiere estar engañado, pero todos tenemos dudas. Baruch Hashem, bendito sea Dios por las dudas. Solo las dudas nos conducen a la certeza. Ya una vez establecida la certeza, no dudamos, pero siempre es bueno dejarse un margen abierto en la vida para decir, bueno, si yo pongo en tela de juicio X o Y cosa, por ahí capaz y aprendo más. No sé si les dije alguna vez, si no, pues lo menciono. Y si ya lo hice, no está mal repetir.
¿Cuál es el problema con poner en tela de juicio mis aparentes convicciones? Tú sabes que 2 más 2 es 4, ¿verdad? ¿Cuál es el miedo a considerar que pueda ser otra respuesta? Si vas y analizas y confirmas que 2 es 2 más 4, que 2 más 2 es 4, ¿qué pasa? Que estás asentando y te estás convenciendo de la verdad. Qué bueno. Y si no, la ventaja es que sales del error y te das cuenta, qué bueno que me di el derecho de dudar que 2 más 2 es 4 porque descubrí que no es 4, es 5 o 20,000. Pero no hay ningún problema. Entonces, a donde lo quería llevar es, en todo este comentario, a veces cada uno en nuestras propias convicciones o intentos de convencernos de aquello que practicamos, que creemos o lo que fuere, nos asiste la duda. Y normalmente buscamos confrontar y ver, y como que hay una predisposición a esperar que el otro se equivoque, que diga algo mal, que actúe mal, como para decir, no, yo sí debo estar en lo correcto porque mire, aquí no hay tanto quilombo, aquí no hay tanto desastre, aquí no se presentan esas cosas. Y a veces en la mente es tratando de compensar, de convencernos a nosotros mismos de eso, pero ese no es el camino para yo convencerme de aquello sobre lo que todavía tengo dudas. Ese no es el camino bíblico. El camino bíblico, lo que Pablo le recomienda a Timoteo es, mientras yo voy, o sea, ya después de haberle dicho, no te menosprecie nadie por ser joven, gánate el respeto siendo ejemplo en lo que hablas, en lo que haces, en el amor, en el espíritu, en la fe y la pureza. Dice, y si tienes dudas, esto lo añado yo, una paráfrasis, si tienes dudas, mientras yo voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. O sea, tienes dudas o lo que fuere, no confrontes con otro grupo para que sus errores validen tu exactitud. Ese no es el camino. Estudia. ¿Tienes dudas sobre si esto es así o asá? No vas a comparar cómo otros andan en peores locuras para entonces decir, bueno, mi locura no es tan grande, estaré en la verdad. Estudia. Ocúpate en la lectura, en la exhortación, o sea, anima a otros y en la enseñanza, porque estudias para algo, estudias para transmitir. Entonces, mientras estudias, aprendes, y mientras enseñas, aprendes más. Pero ¿cómo enseñas? Exhortando. Y ojo que esta palabra, yo no sé por qué, pero la gente tiene la idea de que exhortación es regañar y predicar así duro. Exhortación es animar, instar a que el otro haga. ¿Cómo? Enseñando con ejemplo. Es el camino que Pablo le enseña a Timoteo. Es así como llenas todos esos baches, todos esos vacíos de conocimiento, de doctrina, de dogma, de lo que tú quieras, no confrontándote con el otro para ver cómo es de peor el otro. Estos días hay cosas que veo y a ver, no voy a hacer otra, ya intenté ahora de rato decir una cosa y no se las dije, no quiero volverlo a hacer, pero mira, hay cosas que sinceramente a mí me inquietan. Por ahí recién estrenaron una película, llevaron al cine, sí, fue, a la película, al videojuego de Mario. Y había gente criticando de la comunidad LGB, dejémoslo ahí, no sé si como que andan bajando videos que hablen en contra de estos grupos. Entonces, esta comunidad criticando por qué no habían incluido gente de este grupo en la película, porque no le habían dado un tinte de LGBT a la película. Y bueno, reclamos absurdos porque el punto no era este o aquel, el punto era llevar el videojuego al cine y como que ha tenido mucho éxito. Me parece fenomenal. Yo no he visto la película, no puedo hacer críticas al respecto, pero lo cierto es que vi por ahí luego reclamos de predicadores, influencers, como diciendo, ahora Disney, creo que el Disney la que hizo la película, se va a dar cuenta que tiene que hacer más contenido, más películas con contenido moral conservador, no en exceso liberal, como lo que esta gente reclama. Y ahí comparto. Todo esto deben ser indicadores para que todas estas empresas productoras se den cuenta que la gente no es boba y no es porque algo esté de fama o de moda, entonces solamente vamos a apoyar eso. Pero al final había una conclusión que echó a perder la publicación. La conclusión decía, definitivamente, si este grupo dice que algo es malo, bueno, eso debemos ir a ver. O sea, el punto era, esta gente es tan burra, tan tonta, tan torpe, tan estúpida, que si ellos dicen que algo está mal, entonces hay que ir a correr a hacerlo. Porque si ellos dicen que mal, es porque está bien. O sea,
Qué pobres intelectualmente tenemos que ser para que lo que me mueve a mí a hacer algo sea que aquellos equivocados digan que está mal. Qué pobre inteligencia, ¿eh? Qué pobreza de pensamiento en esta conclusión tan absurda. Entonces, ese es mi punto, esto es lo que yo quiero decir. Pablo recomienda, tienes baches, no intentes confrontarlo con los baches de otro para darte cuenta que el del otro es más grande y entonces tú alivianarte la conciencia por un rato, como diciendo, mal de muchos, consuelo de tontos. No, mientras tanto, ocúpate en la enseñanza. Estudia, anima a otros, enseña, porque enseñando también aprendes. Entonces no confrontes. Y claro que la apologética tiene su lugar. Y claro que uno debe saber dónde está parado, doctrinal, filosófica e ideológicamente. Pero todo depende de la forma en que lo hacemos. El modelo apostólico es simple. El modelo apostólico de presentar defensa de lo que creamos es bien sencillo. Y lo resume el apóstol Pedro en primera de su carta, primera de Pedro 3:15. Dice, sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar con mansedumbre defensa. Escuche lo que dice. Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo lo que os demande razón, el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y con este tipo de cosas que le vengo diciendo, lo último que uno ve es mansedumbre o reverencia. Más bien los ve uno exaltados, apasionados, ¿no? Hasta iracundos a veces. No puede ser. Pedro dice, santifica al Señor en tu corazón. Ojo, estás hablando en nombre de Dios y lo haces con rabia por aquellas ideologías equivocadas que no lo estás santificando a Dios. Estás usando el nombre de Dios y no lo estás santificando. Estás muy probablemente profanando porque lo estás ligando a emociones bajas y no lo santificas en tu corazón y la gente no ve cómo santificas a Dios. Ve cómo vituperas el mensaje. Por eso es que debemos entender cómo se hace defensa. Pero es que hay que hacer defensa del Evangelio, ¿no? La Escritura dice que hay que presentar defensa del Evangelio. Veamos la visión de Pablo de una defensa del Evangelio. Dice Filipenses 1:15. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos lo anuncian por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Cómo se defienden las buenas nuevas de salvación? Con amor. ¿Y qué amor hay cuando mi trabajo productivo, creativo, el mensaje que creé para compartir es en base a demostrarle al otro cómo está equivocado, cómo su religión es falsa, cómo su sistema de pensamiento es erróneo, es apóstata, es hereje o lo que tú quieras? Y cómo cuando en los ánimos exaltados te das cuenta, mire, ¿cómo conoce una persona en una discusión cuando se le lleva la contraria? Cuando en una discusión a aquella persona se le lleva la contraria y cambia el color, cambia el tono, la aceleración de sus palabras, la forma en que te habla, ahí te das cuenta. Ahí conoces realmente una persona, cuando es contradicha. Cuando es adulada, pues todo el mundo es el arcángel Miguel o Santa Teresa, la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? ¿Sí era? Sí. Cuando nos están adulando y felicitando por nuestro conocimiento y la sabiduría y cuánta razón tenemos, ¡guau! Pero cuando nos contradicen, es más, ¿sabe cuál es la prueba más bárbara? Cuando se le contradice con argumentos tontos. Porque un argumento tonto desespera a cualquiera. En serio. Pero ahí es donde se prueba. ¿Por qué? ¿Cuál es tu afán? ¿Demostrar que tienes la razón? ¿Por qué predicas al Mesías? ¿Por qué predicas el Evangelio? ¿Por qué predicas la verdad? ¿Por demostrar que tienes la razón con respecto a? ¿Por contención? Solo debe haber un método, el amor. No estamos para ganar debates reales o ficticios, porque si no hay debate nos lo inventamos.
Yo he visto, lamentablemente, y a mí me molesta y me duele esto. La doctrina o la ética de Jesús o la ética de Yeshua versus la ética hindú. La ética de Yeshua versus la ética judía. La ética de esto o la moral de esto versus no sé qué. Tal cosa versus... Siempre como queriendo contraponer, siempre generando debates ficticios para mostrar que esto es superior. Si estás convencido de la superioridad de lo que crees, de lo que practicas, de lo que enseñas, enséñalo, enséñalo. Miren el amor de Dios, cómo se manifestó en Jesús, en Yeshua, en Pablo, a quién anuncias, en Buda. Yo creo que nadie me está escuchando que anuncia a Buda, ¿no? Pero por decir algo. Mira la bondad, mira el modo correcto en que el hombre debe fluir en la vida, como me lo enseñó a mí Moisés o el Ari Akadosh, el rabino aquel de hace unos cuantos siglos. Mira cómo me enseñó la verdad y la anuncio, tenla, te la expongo. ¿Quieres esto? Es un banquete. Eso es lo que están los profetas. Venid, comed, comprad sin dinero pan y vino y no sé qué más cosas, llénense. O sea, estamos anunciando esto, vengan, tomen. Así es como se atrae. Pero algo le puedo asegurar, saliendo a restregarle a la gente en la cara su inferioridad moral o ideológica, no es como les vamos a demostrar las ventajas de nuestros grupos. Los sacaremos corriendo, los ahuyentaremos, los mandaremos lejos, porque no es así como nos ganamos sus corazones. Sus corazones nos ganamos con el amor. Sus oídos, que nos presten sus oídos para escuchar, para poder así llegar hasta sus espíritus, hasta sus corazones. Lo hacemos, nos lo ganamos hablando con amor, haciendo con amor y con humildad. Hay un detalle ahí escondidito en nuestra porción, en nuestra parashá. Maravilloso. Usted analiza el texto, cómo empieza. Dice la escritura, el texto de la porción, la subporción que escogimos para predicar, ¿no? Dice Levítico 9:17, y dijo Moisés a Aarón, acércate al altar y haz tu expiación. El comentarista clásico de la Torá, Rashi, ¿sí fue Rashi? Sí, creo que sí, tendría que corroborar. Estoy leyendo en la semana, me parece que lo leí de Rashi. Casi 99.9% seguro. Si no, pues, bueno, créditos a quien lo haya enseñado, ¿no? Pero explica que aquí parece como de más acércate al altar. ¿Dónde se hacía la expiación? ¿Dónde se hace el holocausto? En el altar. Entonces, el acércate al altar, aquí explica este sabio comentarista, es porque Aarón estaba ya como que se sentía indigno, se sentía incapaz, se sentía insuficiente. Entonces, el acércate al altar es, ven, tú puedes, acércate, anímate. Y de hecho, Aarón se convierte en el prototipo de la humildad. Estos días que se ha estado estudiando la sefirot del árbol de la vida, ¿sí? Eso que hacemos en la cuenta del Homer, que de Gesed, Geburá, de Tiferet, no sé qué de aquel. Esos son las sefirot del área de Seirampín, del árbol de la vida, por decir el tronco del árbol de la vida. No vamos a detenernos en eso. Pero bueno, lo cierto es que el prototipo, el patriarca prototipo de la sefirá, del concepto de la humildad, del Hod en hebreo, es Aarón. Ese humilde que no quería ni acercarse al altar, y Moshe le dice, ven, acércate, haz la expiación. Tú eres el que fue puesto para eso. Qué lindo, ¿eh? Y él se acercó y actuó. No es porque lo empoderaron, no, tú eres llamado, entonces voy a decirle al resto de gente por qué ellos no son los llamados. No, demuestra por qué tú eres el llamado, hombre, y hazlo con humildad, dijo Aarón, o Rashi explicándonos. Dijo Pablo, nada hagas con contienda, hazlo con humildad, hazlo con amor. Así es como se enseña, así es como se predica, así es como se le demuestra a los demás por qué hay que estar en lo que tú estás. No restregándole en su cara su insuficiencia o su inferioridad. Lo vas a sacar corriendo. Ya lo dijo el maestro en Lucas 16:8. Maestro contó una parábola. El maestro aquí es Jesús, Yeshua. Contó una parábola, ¡puf!, preciosa. Dijo en Lucas 16:8. Y alabó el amo. Está hablando de un mayordomo que las cuentas no le dan, y el amo se percata de eso y dice, da cuenta de tu administración porque vas a ser removido de mis bienes. Entonces, el amo le dice esto al mayordomo, y entonces el mayordomo dice, uy, ¿ahora qué voy a hacer? Me van a echar. ¿Y yo qué hago para trabajar? Ya estoy como viejo para eso. Mendigar me da vergüenza. ¿Y ahora?
Entonces ya sé qué voy a hacer para que me reciban mis coterráneos, aquellos a los que yo les administraba. Y entonces él dice, ¿cuánto le debes al señor? Al amo de la hacienda, pues. No, le debo 100 monedas. Bueno, escribe 80. Y tú, le debo 90, escribe 70 y así. O sea, se ganó con ternura a aquellos que fueran a recibirle. Y entonces el maestro, después de haber contado la parábola, dice, Lucas 16:8, y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Porque, o sea, no piense que lo que hizo fue muy correcto, lo que fuera. Lo que está alabando aquí Yeshua con su parábola, el punto es solo uno. ¿Cuál? Actuar sagazmente en el trato con los semejantes. Dice, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. Y muchos dicen o decimos tener la luz de la verdad, la luz de la Torá, la luz del Evangelio, la luz de lo que tú quieras. Cada uno cree tener la luz. Pero bueno, el asunto es ¿cómo compartes esa luz? Porque los hijos de este siglo parecen ser más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. Los hijos de la luz no acercamos a las personas para compartirles luz. Los sacamos corriendo mostrándoles cómo son de burros por estar en oscuridad. Y ese es el reclamo de Yeshua. Y tanto que dice en el versículo 9, yo les digo, ganen amigos por medio de las riquezas injustas, para cuando éstas falten o reciban en las moradas eternas. No los saques corriendo restregándoles su oscuridad, atráelos para que tú les alumbres con la luz que dices tener. Qué bárbaro, ¿verdad? El maestro, por supuesto, su enseñanza. Mire, le digo una convicción personal. A este tipo de discursos como lo que yo estoy haciendo y todos estos videos que he señalado y demás, tiene el tiempo contado, tiene los días contados. Eso está a punto de cambiar. No sé qué tan pronto. Convicción personal, le dije. Digo, uy, ya está anunciando el apocalipsis. No tiene que ver con eso. Pero esto está por acabarse. Y me parece a mí que usar los días que nos quedan en hacer de las palabras puentes y no murallas es mucho más sabio y prudente. Usarlas para acercar y no para repeler y alejar es lo que nos conviene. A menos es lo que yo opino. Y tal vez esté equivocado. No voy a sabotear mi propio mensaje intentando convencerlo a usted de que mi modo de ver las cosas es superior al suyo. Yo solamente le estoy presentando una tesis hoy. Pero si me está escuchando todavía es porque cree que tal vez algo pueda haber ahí que medianamente sea cierto. Y si lo está haciendo todavía, le pido que sopese lo que le digo, por si hay allí algo de verdad o no. Acerquemos y no alejemos. Acerquemos y no alejemos. Porque la promesa es que vendrá un día en que no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce verdaderamente al Eterno, porque todos me conocerán, dice el Señor, desde el más pequeño hasta el más grande de ellos. Esto es Jeremías 31:34. Todos. Uy, hasta el que vive por allá en la India y practica. Sí, hasta él. Mientras tanto, mientras todavía tenemos el privilegio del cielo de enseñar, soberbios que somos, creemos saber tanto que hasta nos damos el privilegio de enseñar. Mientras tanto, enseñemos acercando. Usemos las palabras que nos fueron dadas y aprovechemos el oído de los que nos han concedido para acercarlos y no para alejarlos. A mí me encantaría recordar a cada uno de esos conocedores que promete Jeremías, conocedores de Dios, como amigos a los que acerqué, según la parábola del maestro. Ganen amigos. Como amigos a los que acerqué y no como potenciales conocedores a los que rechacé. El maestro dijo, es necesario que vengan los tropiezos, pero hay de aquel porque vienen los tropiezos. Yo no sé si es un alma que vino a mí y el cielo me la está concediendo para que yo le comparta de mi luz. Y tal vez yo lo estoy mandando a las más terribles tinieblas. Por quererme satisfacer a mí mismo y mis baches ideológicos, dogmáticos, doctrinales o lo que fuera, creyéndome superior y restregándole su inferioridad en su cara, estoy alejando a las más oscuras tinieblas. Y hay de aquel que es tropiezo para esos pequeños. ¿Quiénes son los pequeños? Los menos doctos, los que no saben, los que no entienden, los no iluminados. Cuidado con ellos. No estamos puestos aquí para mostrarles lo tontos que son, lo brutos que son. Estamos aquí para traerlos, iluminarlos con la luz que decimos tener. Y no lo vamos a hacer restregándoles en la cara su inferioridad. Recuerden,
El sumo sacerdote que cumple su misión lo hace desde su incapacidad. Como Aarón tenía que ofrecer sacrificio primero por él y después por el pueblo, pero fue aceptado por Dios. Dios puso bendición en sus manos, le cambió las manos para bendecir a otros. Y Dios vino con su fuego, descendió, mostró su gloria, consumió el holocausto y el pueblo todo reconoció la gloria de Dios. Pero también hay un sumo sacerdote que desde su elevada capacidad es el que hace, el que bendice y el que acerca. Pero en todo caso, ambos desde una plataforma, desde el amor, desde la humildad, desde el hacer, no desde el hablar para mostrar superioridades de ningún tipo. Y es ese tipo de sacerdote el que hace descender el fuego de Dios. ¿Quieres hacer descender el fuego de Dios? Atrae, no alejes. Acerca, no rechaces. Vincula, no separes. Así encenderás el fuego. Así harás descender el fuego que lo encenderá todo y que todo el mundo tendrá que reconocer. Enciéndelo tú también. Por ti, por mí, por todos. Bendito Padre que estás en los cielos, te alabo y te bendigo, Señor, por tu Torah, por el mensaje de tu palabra, por este mensaje reconfortante, alentador, que ilumina, que sacia, que place, que llena. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu Torah maravillosa. Ayúdanos a atesorar esta fuente de sabiduría profundamente en nuestro corazón. Esta palabra, Señor, de tu Torah, que alienta, que anima, que ilumina, que trae paz y felicidad al alma del hombre. Y ayúdanos sobre todo a esparcirla con amor, a compartir esta luz con los demás. La luz no es puesta en un lugar oscuro donde no pueda alumbrar, pero tampoco está ahí para que todos vengan y digan, uy, qué bonita que es la luz, cómo es de brillante. La luz está puesta para iluminar. Ayúdanos a iluminar. Ayúdanos a iluminar, Señor, con amor, con sinceridad, con integridad. Ayúdanos a hacer lo que nos corresponde. Ayúdanos a hacer más que hablar, a ejecutar más que alardear de cómo sabemos hacer las cosas. Ayúdanos a seguir el ejemplo de Aarón. Ayúdanos a seguir el ejemplo de Yeshua. Ayúdanos a seguir el ejemplo de Pablo, de Timoteo, de Pedro, de Moisés, de todos esos hombres y mujeres que se sometieron a tu voluntad e hicieron el bien por los suyos, por sus prójimos de al lado y también por los más lejanos. Saca de nosotros ese espíritu altivo de contienda, de vanagloria, de soberbia espiritual, religiosa, que no esconde más que fragilidad, vacío y falta de contentamiento. Ayúdanos, Señor, y condúcenos a toda la verdad, porque solo esta nos hará libres para siempre. Amén y amén. Baruch Hashem. Muchas gracias. Gracias a todos por venir. Gracias por asistir. Gracias por conectarse. Nos vemos en la próxima. Shavua Tov.